tanda de entrevistas, ¿no? Porque el 30 de abril ya es el show de stand-up. Así que para la audiencia, por favor, les aviso que vamos a hacer un show de comedia por el Día de la Mamá. Tiene que comprar la entrada porque es un regalito para el Día de la Madre. Vamos a hacer reír a la mamita, pero diciéndole la verdad a la mamita, ¿no? Vamos a hablar de la madre de uno, la madre de usted, la madre de todos. Las relaciones de la madre con la nuera, las relaciones de la madre con el yerno, los secretos de la mamá, lo que hace la mamá, los sacrificios de la mamá. Yo, por ejemplo, a mi pobre madre la ponía a pasar a limpio los cuadernos. Yo era inteligente en la escuelita, sí era inteligente. Si hay algo que no me gustaba era pasar a limpio. Y mi mamá estaba ahí. Solapadora, decía la abuela. Solapadora. ¿Cómo le solapas la vagancia al niño? ¿Y dónde estaba el niño? Y mi madre estaba ahí, los cuadernos, pasando los cuadernos al vago del Nelson. Y yo me despertaba como gran cosa. Mamá, ¿ya está el cuaderno? Sí, mijito. Y yo todavía a chequear, a revisar, a ver. Pero mamá, está demasiado perfecto, mamá, así no. Después la profesora no va a creer que soy yo, mamá. Todos los sacrificios que ha hecho la madre por ustedes, ingratos. Bueno, tienen que comprar, todavía no está la venta, todavía no está. 2 semanas antes abrimos la venta de las entradas para el show, que vamos a tener 2 modalidades, 2 situaciones. Vamos a tener 50 cupos para las personas que deseen y puedan venir presencialmente al show, ¿no? La entrada va a valer por persona, obviamente, esa es la diferencia. Y los que deseen venir podrán venir, obviamente, pues los que puedan venir de Guayaquil, Naranjito, los cercanos, ¿no? Y luego la venta de entradas online, que eso sí no tiene límites. Ok, vamos a darle paso a nuestros amigos, a nuestros siguientes invitados el día de hoy. Ok, ahí está. ¿Cómo está mi querido amigo? Buenos días, ¿me escucha? Hola Nelson, buenos días, ¿me escucha bien? A ver, sí, hay un pequeño eco, pero a ver, vamos a intentarlo. Está en vivo. ¿Cómo está, Alex? Bienvenido. Buenos días Nelson, un saludo a la audiencia y feliz cumpleaños. Gracias. Se escucha bien, Alex, así que no hay problema, se escucha muy bien. A ver, Alex, primero agradeciendo el saludito de cumpleaños, un año más de sabiduría, un año más de dolores de espalda, un año más de dolores de rodillas, porque así es cuando uno empieza a crecer. Alex, cuéntenos un poco sobre su percepción del tema de las privatizaciones de las farmacias. Pero yo le voy a decir lo que dice el gobierno, la externalización de las farmacias. Sí, pueden ponerle el nombre que ellos quieran, que al final es la privatización de las farmacias. De hecho, le hicimos llegar a ustedes, al grupo de redacción, los oficios tanto del vicepresidente Alfredo Borrero como de la ministra de Salud Jimena Garzón, y ella misma en un oficio del año pasado, tanto en julio, pero en agosto, señala que no está contemplada la privatización o externalización de las farmacias de los hospitales públicos. Entonces ella misma pone en el mismo plano lo que es lo que estamos hablando. Privatización es lo mismo que externalización o concesión o cualquier otra cosa de esas. Es eso lo que la ministra nos contestó en agosto pasado. Esto fue en agosto. Yo tengo aquí el documento, lo estamos poniendo. Fue de fecha 23 de agosto, Alex. Sí, con fecha 23 de agosto. Aquí estamos viendo. ¿No? Es uno de los oficios que nos contestó. La plataforma Vapor de Ecuador, venimos con esta batalla institucional desde el año pasado, preguntando tanto al señor Borrero como a la señora ministra Garzón el porqué, el afán de la privatización de las farmacias de los hospitales públicos. Sí. Ahí estaba clarito, perdón que te interrumpa, estaba clarito el oficio donde la señora les dice a ustedes que no va a permitir ni la externalización ni la privatización. Aquí está, ve, me permito manifestar que el Ministerio de Salud Pública a mi cargo no ha considerado la privatización o externalización. Se lo dice a usted, la señora Jimena Garzón. ¿Y qué pasó, pues, mi querido amigo? Eso habría que preguntarles tanto al señor Borrero como a la señora ministra Garzón.
¿Por qué el señor Borrero, vicepresidente? Porque en el decreto número 7 del señor Guillermo Lasso del 24 de mayo, justo cuando se posesionó como presidente de la República, entre los primeros decretos que él emite es la asignación de funciones al vicepresidente. Y la única función que existe para el señor Borrero es la coordinación de todo el sistema de salud pública en su optimización, etcétera, etcétera. Obviamente coordinado con, en este caso, la ministra de Salud y otras entidades del Sistema Nacional de Salud Pública del Ecuador. Pero obviamente la primera es la ministra, pues porque Claro. para eso. Pero ni eso ha sucedido porque cuando hemos exigido, nosotros habrá leído en nuestros oficios, no consultamos, no pedimos información, exigimos que se nos dé esa información porque somos pueblo, porque somos los mandantes y porque estas personas son simplemente servidores públicos, bien el presidente, vicepresidente, ministros, serán autoridades, en el caso de la ministra, en su ministerio, porque necesita autoridad dentro de su ministerio, igual que el vicepresidente Borrero, dentro de su organismo, ahí es autoridad. De cara hacia nosotros, no son autoridades. La autoridad somos nosotros, nosotras, el pueblo, que tenemos toda la potestad de exigir a raíz de tener una constitución que nos permite hacer eso, de la Constitución de Montecristi, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la LOTAI, y sobre todo la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, que es por estas cosas por las cuales se quiere eliminar el Consejo de Participación, pero en realidad lo que quieren es eliminar esta ley. Bueno, pues a través de estas leyes es que nosotros podemos exigir estas cosas. Pero, desde el año... bueno, sí. En todo caso, Alex, el tema este ya está dado. Según tengo entendido, ya se va a dar. Ahora, ¿cómo se configuraría el tema de la privatización en el tema de la externalización de la farmacia? Es decir, ya el presidente Borrero ha dicho que va a ir el usuario a sacar la medicina a la farmacia sin costo. No nos han dado más detalles, simplemente sabemos qué va a pasar. ¿Cómo se configuraría el tema de la privatización ahí? El tema es el decreto 378 del señor Guillermo Lasso de hace poquito, del 22 de marzo de este mes. ¿Ya? Pero antes de entrar allí en concreto, me gustaría volver a señalar esas funciones que le designa Guillermo Lasso a Alfredo Borrero. Y en esa tesitura, desde julio del año pasado hasta este año, hasta febrero, el último oficio que hemos enviado hasta febrero de este año, recordará usted que el señor Borrero ya anticipó nada más entrar que por la corrupción en los hospitales y en las farmacias se iba a externalizar, decía él, las farmacias. Bueno, pues en todos los oficios que le hemos enviado le hemos preguntado, bueno, si usted sabe de la corrupción, debe tener pruebas. Y si tiene pruebas, denos los nombres de los funcionarios públicos que si usted no está denunciándolos en fiscalía y ni siquiera los está despidiendo al menos, pues denos los nombres para nosotros actuar en consecuencia. Porque si no, es hablar al viento, ¿no? Es inventarse, que puede ser que sí, puede ser que no, pero si no hay pruebas, es una aseveración sin fundamento del vicepresidente Borrero, y más aún cuando hay oficios nuestros que a ciertas cosas no responden, pero a lo concreto, es decir, denos los nombres, principalmente de los directores de los hospitales públicos donde se está produciendo esta corrupción, de las farmacias de los hospitales, para su intención de la privatización. Eso no ha respondido nunca. Lo mismo le hemos preguntado a la señora Jimena Garzón sobre si ella conoce los casos de corrupción. Pues tampoco. De hecho, la señora Jimena Garzón contradice constantemente al señor Alfredo Borrero, indicando, como el oficio que acaba de leer Nelson, no se va ni a privatizar ni a externalizar las farmacias de los hospitales públicos. Es que es un renglón, es un oficio cortito, ¿no? Sí, sí. Cualquier persona que nos quiera leer los originales nos puede escribir a la plataforma Aporte Ecuador y encantados se los enviamos. Sí, mientras que el señor Borrero, en todos sus oficios, indicaba que sí se va a privatizar y externalizar las farmacias de los hospitales públicos, la señora Garzón indicaba que no. Por tanto, era un afán del señor vicepresidente de la República en la privatización de esto a su libre albedrío, porque si ni siquiera coordina con la ministra de Salud, la cual le está diciendo, mire, hombre, no dice así en los oficios, pero tácitamente dice
el señor Borrero está mintiendo. Claro. Porque en los oficios que nosotros les enviamos a uno y otro le decimos, mire, señor Borrero, la ministra de Salud nos está enviando este oficio y ella nos asegura que no lo va a hacer. Pues él se mantiene. Y a la señora Garzón, pues también. Mire, el señor Borrero, vicepresidente de la República, nos está contestando lo contrario que a usted. Y ninguno se basa en en sus propios oficios y en los oficios de respuesta de cada parte, ¿no? Hasta le hemos dicho en los oficios, miren, aclárense porque si no se aclaran, uno de los dos está mintiendo. Claro. Y en este caso, la que ha mentido es la ministra de Salud, Jimena Garzón, en unos oficios pues, de carácter oficial, la redundancia, en donde no ha habido, insisto, la coordinación con el vicepresidente, que es de las funciones que le asigna el señor Guillermo Lasso. Y si no hace esa función de coordinar, es motivo suficiente para llevarle a juicio político, tanto a la señora Jimena Garzón como al señor vicepresidente Borrero. Y si al menos que le llamen a la Asamblea Nacional a que den explicaciones el por qué estas contradicciones en documentos oficiales, claro, en donde se contradicen. Y con ese preámbulo, la externalización que propone, que es la pregunta que me hacías, Nelson, no tiene ningún fundamento. Es decir, si se leen el decreto 378, no hay un fundamento para esta externalización. Lo que se hace es que la trampa, por decirlo de alguna forma, bueno, la trampa es un mamotreto, porque se dice que se mantiene la compra a través del catálogo del CERCOP de las entidades públicas, en este caso de los hospitales públicos, de los fármacos. Pero si no está en ese catálogo, se tiene que acudir a las farmacias autorizadas para el expendio de estos fármacos, es decir, a la compra de estos fármacos que necesita la población. Ese servicio obviamente no es gratis, claro, ¿no? Porque también añade que dentro de la asignación presupuestaria, es decir, si este servicio se va a pagar con dinero público. La cuestión es, si existían problemas en el abastecimiento y en el suministro o en el expendio por corrupción, por lo que sea, por falta de aptitud, lo que sea, lo lógico es, dentro de mi órgano estatal, es decir, de los hospitales públicos, desde el Ministerio de Salud Pública, poner todos los correctivos para que eso se mejore, pero no externalizar el servicio en una situación en donde, y lo voy a decir con todas sus letras, a raíz del interés personal, privado de estas personas, que a lo mejor tienen a través de terceros, de paraísos fiscales, de fideicomisos, acciones en las grandes cadenas farmacéuticas, porque no está ni siquiera claro que las pequeñas farmacias de barrio puedan acceder, claro, a ese expendio. Entonces, puede ser el interés personal, bien del vicepresidente Alfredo Borrero, bien de la ministra Jimena Garzón, que a través de terceros de este entramado tengan intereses personales en esa externalización. Y lo decimos porque no nos han contestado. Pues. Claro. Es decir, dentro de los oficios le hemos exigido que nos den explicaciones por qué el altísimo desabastecimiento de medicinas en los hospitales públicos. Cualquier persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo hoy y que tenga un familiar en algún hospital público del Sistema Nacional de Salud, bien, por ejemplo, en el Hospital Carlos Andrade Marín, que es el más, o era el más equipado, resulta que ahora no tienen ni siquiera paracetamol. Claro. Y entonces saben el drama que están viviendo las personas que están internadas. Algunas con enfermedades catastróficas, algunas con enfermedades crónicas, que al no tener medicamentos, sus familias han tenido que salir a farmacias privadas a comprar de su bolsillo los medicamentos urgentemente. Eso lo sabe toda persona que por desgracia tenga a un familiar hospitalizado. Por tanto, estas personas, al no respondernos el por qué, justifiquen el por qué existe este desabastecimiento, bien la señora Jimena Garzón o bien el vicepresidente Alfredo Borrero, son gente, entre comillas, que ha negociado, que ha antepuesto sus intereses personales por sobre incluso la salud y la agonía de compatriotas hospitalizados. Es una barbaridad lo que ha sucedido. Claro, ok, Andrés, para entender un poco, Alex, para entender un poco el tema, aquí hay una falta de voluntad política, porque si vamos a la lógica, ¿verdad? Digamos que realmente no hay una medicación, ¿verdad?
dice el vicepresidente, lo que queremos hacer es ayudar a la gente. No hay medicación en la farmacia del hospital, pues vaya a la particular, saca la receta y nosotros le pagamos a la farmacia, ¿verdad? En la lógica, ese es el mecanismo. La pregunta es, ¿por qué si ese medicamento X hay en la farmacia privada, por qué no puede haber en la farmacia del mismo hospital? Incluso evitando de que la gente tenga que salir, correr, coger taxi, ir apurados, movilizarse, cuando debería existir en la farmacia pública. Es decir, no hay lógica, como decía usted, Alex, de que si la medicina está en la farmacia privada, ¿cuál es el impedimento de que esté en la farmacia del propio hospital? Pues esas son una de las preguntas, una de tantas preguntas que haremos nosotros en la medida de las posibilidades que tenemos, porque desde febrero de este año, desde el 12 de febrero de este año, que le hemos insistido una vez más al señor Borrero que nos explique precisamente estas cosas sobre el desabastecimiento de las medicinas en los hospitales, en las farmacias de los hospitales públicos, no responde. Y ahora, a diferencia del año pasado que respondía, yo creo que viven en otra realidad, en otro mundo, en el mundo de Yupi, que creen que toda la población les aplaudimos y claro, están en otra realidad, ¿no? Entonces ahí sí nos respondía encantado, como asumiendo que nosotros estábamos de acuerdo en una privatización de las farmacias. Cuando ve que existe peligro en nuestros oficios, porque evidentemente lo ponen contra la espada y la pared, ahora incluso consultándole sobre su propio oficio del 28 de julio, me parece, y de agosto también, al señor Borrero, él ahora no responde sobre lo que él mismo escribió, sobre lo que él mismo respondió, y deriva a la señora Jimena Garzón que responda. Esa es la última respuesta, creo que del 18 de enero de este año, donde dice, señora Jimena Garzón, mire, atienda esto. ¿Cómo ver, va? Aquí tengo un oficio, perdón, Alex, aquí tengo un oficio del 19 de enero que se lo envía a usted, Alex Gustavo Flores, y lo firma, el documento lo firma el abogado Salomón Cabezas. No sé si es este. Aquí lo estamos viendo. Su requerimiento inicial, así como el presente, han sido puestos en conocimiento del Ministerio de Salud Pública, quien es la única instancia que por su competencia constitucional y legal atenderá su solicitud. Eso le responden a usted. Claro. En ese momento, primero que le estamos preguntando no sobre un tema que competa a la señora ministra Garzón en exclusiva, sino a un oficio que nos respondió él mismo en 2021 y que le estamos exigiendo constantemente en toda esta cadena de meses de lucha institucional. Si sobre ese mismo oficio él deriva a la señora Jimena Garzón, pues la señora Jimena Garzón, primero que tampoco ha contestado, pero es que no puede contestar sobre algo que no ha escrito ella, pues ella ya ha respondido hasta hace muy poquito, no se va a privatizar, no se va a externalizar, y obviamente sobre un oficio escrito por el vicepresidente Borrero no podía ella tomar una respuesta, le compete al propio señor Borrero. Pero aquí cabe la pregunta, donde dice es la única entidad autorizada, etcétera, etcétera, para responderle a usted. La pregunta es, entonces, ¿qué hace el señor Borrero en la vicepresidencia? Si la única función que le asignó el señor Guillermo Lasso es coordinar el sistema de salud pública, entonces díganos qué está haciendo allí. Porque si no está coordinando lo que tiene que coordinar, y lo estamos demostrando con oficios, tanto de él como de la señora Garzón, en un tema tan álgido como es la expedición de medicamentos, nada más y nada menos que en los hospitales públicos, entonces díganos qué hace usted allí. Porque es muy fácil decir, soy el vicepresidente y estoy a cargo de esto. Me doy una vuelta por allí, por los hospitales, saco un tuit y con mi equipo de comunicación hago la campaña Fifi Papá, ¿no? Bueno, pues así yo también soy vicepresidente, pero sí en las cosas primordiales, en las cosas que se tiene que coordinar de verdad, por mucho incluso que quiera privatizar las farmacias públicas. Pero si eso no está coordinado con el Ministerio de Salud Pública, ni siquiera están en las mesas de diálogo, de mesas técnicas, etcétera, etcétera, la señora Jimena Garzón, entonces, ¿qué está coordinando? Estas preguntas sobre por qué existen los fármacos, las medicinas en las farmacias privadas y no, porque por algún lado tenemos el mismo aeropuerto, tenemos los mismos puertos,
tienen que entrar por las mismas vías. Entonces, ¿por qué llegan a las farmacias privadas y no llegan a las farmacias de los hospitales públicos? Claro, Bueno, esa es la pregunta. Ese es el cuestionamiento. Además, hay otra cosa, Alex. ¿Qué pasa cuando tiene una receta una persona en el sector público, va a la farmacia privada y de pronto le dice, sí, tenemos este, pero tenemos este está en otro nombre, pero esta no está dentro del plan y le cuesta 50 centavos, 20 centavos, 10 centavos? Yo sé que es poco, pero acababa de hablar con un amigo panificador y me decía que 5 centavos la gente ya no te paga el pan. Entonces, de 5 centavos, 10 centavitos, aparte ya es pues un billete que le entra a la farmacia privada derivado de un paciente del sector público. No, no solo eso, sino que el decreto 378 de Guillermo Lasso, en uno de sus artículos, indica otra posibilidad que existe. Es decir, el sistema de salud pública tiene un catálogo de medicinas, ¿no?, con su precio, el que ellos tienen dentro del CERPOP, básicamente. Ahora bien, ¿qué pasa si hay un medicamento de la farmacia privada que es un costo menor? Pues si hay un costo menor, el Estado le cubre esa diferencia y le equipara al precio que tenga mayor el sistema de contratación pública de medicina. Es decir, si en lugar de decir, si hay una medicina, que no va a ser el caso, pero si hubiese una medicina más barata en la farmacia privada, bueno, pues se aplica el costo más barato para el público. No, se equipara al catálogo que se tenga registrado. Eso por un lado. Luego, se está generando un oligopolio. Es decir, todas las farmacias que estén adscritas a este programa se ponen de acuerdo y dicen, bueno, todos estos medicamentos los vamos a vender a este precio. Nadie se me sale de este tema y además lo vamos a expedir, como usted decía, de alguna farmacéutica en concreto. Todo esto no es corrupción, pues claro que es corrupción. Y entonces, lo que le hemos pedido al señor Borrero, explíquenos cuál es el análisis, cuál es el plan de los procesos a implementar, las justificaciones para la privatización, etcétera. No lo tiene. Y es por ello que nosotros volvemos a insistir, y yo en concreto, que he redactado esos oficios, que esta gente ha negociado con la necesidad, el dolor e incluso la muerte de miles de compatriotas, provocando el desabastecimiento de medicinas en los hospitales públicos para llegar a este punto. Porque claro, la población, la gente, las compatriotas que tengan un familiar hospitalizado, hospitalizada, de gravedad, les da igual ya en un momento de desesperación dónde tengo que ir a retirar las medicinas. Si es en la farmacia privada, me da igual. Lo que quiero es que se salve mi esposo, mi esposa, mi padre, mi madre, mi hijo, mi hija, o cualquier familiar, ¿no? Da igual. Entonces es provocado, es inducido. Estos modelos neoliberales provocan esto, es decir, incluso con el dolor de la gente les da igual. Su objetivo es económico, su objetivo es financiero y ponen por sobre el ser humano el capital. Y es eso lo que tenemos que combatir y es eso lo que se tiene que debe tener clara la población, el pueblo, y sobre todo las nuevas generaciones que por desgracia nacieron en una etapa totalmente distinta a lo que estamos volviendo ahora mismo, que es la década de los 80, la década de los 90, con unas artimañas iguales a las que aplicaron en aquel entonces, que son los mismos actores. Ahí está el señor Jaime Nebot, ahí está el señor Guillermo Lasso, hay otros actores políticos de aquel entonces que están reproduciendo esa hambruna y esa necesidad de sobrevivir, de subsistir, que las nuevas generaciones no lo conocen. Antes de que se produzca más de estas cosas, las nuevas generaciones, la juventud, ¿dónde están las facultades de medicina? ¿Dónde están los estudiantes de medicina? Claro. ¿Dónde están los sindicatos? Osuntranza, ¿dónde está el sindicato de la salud pública? Claro, no hay pronunciamientos, todavía, no hay absolutamente nada. Y hay que dejar en claro otra cosa, mis queridos amigos. El sistema de salud pública debe garantizar la salud por constitución y esto tiene que estar claro porque la pelea es esa.
alguien me va a decir, no, pero yo voy a una clínica privada, yo ahí pago todo. Pero esa es otra condición, ¿no? Y eso está bien. Si usted tiene la condición de irse a una clínica privada, de costear todo, está bien. Si usted está en la condición. La cosa se pelea porque se supone, Alex, que por constitución la salud debe ser gratuita y de calidad. Y aquí no hay calidad y ya se está perdiendo la gratuidad, porque hay que pensar que tu realidad o la realidad del resto, mi querido amigo que me estás viendo, Pillo el Incillo, no es pues la misma de la gente en común, Alex. No, exactamente. Es decir, según el decreto 378, insisto, ni siquiera se da una cifra. Es decir, del presupuesto general del Estado se va a asignar tal cantidad. No, es a libre albedrío. Es decir, mientras haya presupuesto, pues se podrá contratar a las farmacias privadas para el expendio de las medicinas. ¿Qué significa eso? Que bien las personas que no tengan necesidad de ir a los hospitales públicos, pues están pagando ese servicio a empresas privadas, porque sale de las arcas públicas generales del presupuesto general del Estado. Es decir, aun cuando yo no esté enfermo, ni nadie de mi familia esté enfermo, menos mal en estos casos, estoy pagando la privatización de las farmacias públicas porque sale del presupuesto general del Estado. Entonces, claro, lo que usted dice, puedo ir a la farmacia, a los hospitales privados y comprar en hospitales privados y tengo todo el poder de hacerlo. Bien, pero es que además de comprar a un precio mayor dentro del sector privado, estás pagando, subvencionando, en este caso, al sector privado para comprar medicinas de aquellas personas que no pueden acceder al sector de los hospitales privados y tienen que estar en los hospitales públicos. Eso es una barbaridad y desde ya lo que vamos a pedir ahora, si es que hay alguien que quiera tomar de verdad el tema en la Asamblea Nacional, remitirle estos oficios para que actúen, al menos para que les llamen a la Asamblea Nacional a estos dos personajes a que den explicaciones. Y si acaso, porque ya me adelanto, es que esto no ha sido definido por el bloque o por la bancada y tal que cual. Todo asambleísta, de los 137 que hay allí, tienen la libertad de hacer la fiscalización a título personal. Pueden pedir la información a cualquier funcionario público del país y más en este caso al Ejecutivo. No tienen necesidad de esperar la coordinación y etcétera con los bloques. Obviamente, por ejemplo, la bancada de UNES o el bloque de Pachacuti, ahora golpeados sobre todo Pachacuti, que está ahí señalado por el señor Guillermo Lasso, sería una oportunidad para que se resarcirse de todo eso y luchar de verdad por el pueblo. Ojalá. Es decir, si no se mueve el bloque completo de Pachacuti, por lo que sea, si no se mueve la bancada de UNES, y del resto, ni mencionar, claro. Democráticas, etcétera. Pero al menos que un asambleísta o una asambleísta a título personal, que es su obligación, no estamos pidiendo un... Se quedó la señal ahí. ¿Qué pasó? Algo pasó con nuestro querido amigo Alex Flores. A ver, Alex, ahí, allá, se quedó ahí un poquito. Alex, totalmente de acuerdo, creo que es importante que esto se dé. Creo que las acciones que ustedes están llevando a cabo, esperemos que existan ecos en la asamblea. Sé que están enviando sus oficios y ojalá que al menos, como usted dice, se los llame, comparezcan y respondan por esto. Alex, tus palabras para despedirnos. No, pues reitero el agradecimiento a ti, Nelson, a todo tu equipo de producción, el saludo a la audiencia y reiterar que si no luchamos ahora, si no enfrentamos esto, estamos no solo condenando nosotros como pueblo, sino también condenando a las próximas generaciones, a nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, que todo este entramado, y termino con esto, está supeditado dentro de, menos mal que se frenó lo de la ley esta de claro, las inversiones. Pero se frenó eso. El banquero, el señor Guillermo Lasso, llamarle banquero no es peyorativo, es su profesión, la única que conocemos. Lo he dicho. ¿No?
ya adelantó pues el regreso de Ecuador al CIADI, ya adelantó su ley de desarrollo económico para asegurar que todas estas privatizaciones no se revuelvan, no se revean, no se eliminen, no se anulen en cualquier otro gobierno a futuro, cualquier otro gobierno progresista. Por eso es que el mismo señor Guillermo Lasso habla de la inversión de 30, 40 años, etcétera, etcétera, y muy cortito. Esto ya lo vimos en España. Yo soy inmigrante retornado, viví 15 años en Madrid. Allí las comunidades autónomas que serían provincias acá, y las comunidades que rigen estas provincias, estas autonomías, serían las prefecturas. Bueno, pues en España, ¿no? En relación a Ecuador. Bueno, allí lo que hace el Partido Popular de derechas, neoliberal, que está regido por el señor José María Aznar, que lleva una fundación FAES, que es financiada por Guillermo Lasso. Digo para que ir atando cabos de su afinidad. Lo que hacen es lo mismo que el mismo discurso de Guillermo Lasso. Es decir, no estamos privatizando, solo estamos externalizando la administración de los hospitales públicos. Pero los médicos, las enfermeras y el personal sanitario sigue siendo del Estado, sigue siendo del Ministerio. Obviamente que la administración del hospital, ¿qué es administrar el hospital? Pues administrar dinero público. Claro. A la empresa privada que administra el dinero público es lo que le interesa. Y muchísimo más, una ganga impresionante, que no tenga que hacerse cargo del personal médico para, en el caso de despidos, no pagar ellos la indemnización, sino que paguen la indemnización en esos despidos el Estado. Ya han habido casos, si buscan en internet, de uno de los más sonados, el Hospital Infanta Leonor, que queda en Vallecas, en Madrid, que tuvo dentro de estas empresas privadas que administran los hospitales públicos un hueco cercano a los 9 millones de euros, eso hace algunos años. El Estado español, en este caso, la autonomía de Madrid, el gobierno de la Autónoma de Madrid, no solo que le cubrió el hueco, pagaron con dinero público el hueco de una mala administración, sino que les volvieron a dar el contrato. Eso es lo que quieren hacer aquí, pero a través del CIADI, a través de este entramado, de esta protección, de esta impunidad con estos arbitrajes internacionales, esto no se puede revertir en 30, 40 o 50 años. De ahí el peligro de todo esto. Y de ahí la lucha, y cierro ya, de verdad, contra estos arbitrajes internacionales. Ir a lo gordo, ir a donde realmente queman las papas y donde realmente tenemos que enfrentar y luchar. De verdad, muchísimas gracias. Disculpa. No, tranquilo, Alex. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Un abrazo. Ahí estuvo con nosotros, mis queridos amigos. Gracias por haber estado también en la entrevista que hemos hecho a varias personas el día de hoy. Gracias de verdad por darnos la sintonía. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Conmigo será